Con 3 décadas de servicio público y amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales, inició y continúa como parte del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El maestro en economía y el jefe de negociación técnica del TLC, Kenneth Smith, en Milenio Negocios. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión. Como cada miércoles me acompaña Regina Reyes Heroles, que es otra de las columnistas de La Fuente. Y como vieron ustedes en el avance, tenemos ahí un invitado muy especial en la mesa, como es Kenneth Smith Ramos, que es el que lleva la batuta técnica, ni más ni menos que de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es de lo que se está hablando desde mediados del año pasado. Y siguiendo un poco tus declaraciones, las entrevistas que has dado, creo que eres de los más optimistas dentro del grupo de negociación de los 3 países. Siempre encuentras como la mitad llena del vaso, siempre estás con una actitud muy positiva ante la renegociación. ¿Cuáles son las señales que ves desde adentro del cuarto de trabajo de la renegociación que te da este espíritu tan positivo? Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, por estar con ustedes el día de hoy. Es un gran placer. Pues en efecto, yo creo que a lo largo de la negociación, a pesar de que es una negociación muy complicada, la magnitud de los temas que se están tratando y la importancia que tiene este tratado para México, siendo el TLC más importante para nuestro país, independientemente de las dificultades, nosotros vemos espacios donde estamos obteniendo resultados concretos. ¿Cómo qué? Es decir, digamos que estamos trabajando en dos canales paralelos. Por un lado están los temas más difíciles que se escuchan mucho en medios, que tienen que ver con el tema automotriz, solución de controversias, la cláusula de extinción, temas que son, en nuestra opinión, temas que no construyen sobre lo que está plasmado en el tratado, que pudieran representar retrocesos. Y eso es uno de los principios básicos que ha perseguido el gobierno de México, no tener retrocesos, sino construir sobre la base del tratado. Sin embargo, en todo un track paralelo, por así llamarle, estamos avanzando a buen ritmo en lo que son los capítulos de modernización. Es decir, esos capítulos que se tienen que actualizar, que ya existen en el tratado y que se tienen que actualizar porque la economía global ha cambiado. Todo lo que es e-commerce, por ejemplo. Temas como telecomunicaciones, comercio digital, servicios. Y nuevos capítulos. Claro, la parte de servicios financieros, el tema de buenas prácticas regulatorias y los capítulos que denominamos como incluyentes, es decir, donde tratamos de añadir un espacio para que nuevas regiones, nuevos comerciantes, de alguna manera podamos hacer que del tratado se beneficien más personas en nuestro país. Crecer como el país y no cerrar las oportunidades. Por ejemplo, que no sean solo ciertos estados los que están siendo los exportadores, pensando en el campo, o sea, incluir más estados en el campo, ¿o cómo? Más estados, más regiones del país y sobre todo más tipos de empresarios. Por ejemplo, tenemos un capítulo que cerramos que es sobre cómo facilitar la internacionalización de las pymes. Cómo ayudar en un país que es más del 95% son micro y pequeñas empresas, cómo ayudarlos a sacar ventaja, aprovechar los tratados de libre comercio. Y este es algo que estamos plasmando ya en un capítulo que cerramos. Digamos, tenemos de 7 rondas que hemos llevado a cabo. En la última ronda duplicamos el número de capítulos que habíamos cerrado en las primeras 6 rondas. A ver, ¿cuántos van cerrados ya? Tenemos ya 6 capítulos. Hemos cerrado... Porque uno también quiere saber dónde está, como en el zoológico, ¿no? Usted claro. ¿Y cuánto falta? Mira, tenemos alrededor de 30 grupos que están sesionando en cada ronda de manera simultánea. Es decir, todos los capítulos que ya existen en el tratado y los temas nuevos. Estamos incorporando al cuerpo del tratado temas que estaban como acuerdos paralelos, como el tema laboral, ambiental. Y se fueron sumando en el tiempo. Pero el energético, ¿no? El energético se sumó Energía después es uno también. que es muy importante también desde el punto de vista de modernización. Tienes más o menos 30, entre 27 y 30 capítulos. De los cuales te has cerrado ¿cuántos? Tenemos ya 6 cerrados y 4 anexos sectoriales. Los anexos sectoriales son importantes porque son temas como químicos, tecnologías de la información, fórmulas alimenticias, donde las industrias van trabajando junto con los gobiernos para establecer cooperación regulatoria y facilitar las operaciones en esos sectores a lo largo de América. Entonces, ¿qué porcentaje nos falta por negociar?
yo sé que estos son los capítulos más álgidos, ¿no? Un poco lo que decía Regina del sector agrícola ganadero, que es muy fuerte y que incluso ahí tenemos un aliado. El propio campo estadounidense está de nuestro lado, porque somos su principal cliente, el sector automotriz. ¿Cuáles son los capítulos que ya están cerrados y qué porcentaje faltaría todavía? Mira, tenemos ya cerrados, como decía yo, 6 capítulos que son el de pymes, el de competencia económica, el de anticorrupción, que es muy importante para fortalecer los esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional en la materia con compromisos internacionales. Cerramos en esta ronda el de buenas prácticas regulatorias y transparencia, que es muy importante para la cooperación regulatoria y reducir el costo de la regulación entre los 3 países. Y es como armonizar los 3 países, ¿no? Así es. Cerramos también el de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es esencial para el campo, lo mencionaban. El sector agropecuario se ha beneficiado enormemente en los 3 países del Telecán, ha crecido enormemente nuestras exportaciones. Pasamos de exportar menos de 8,000 millones de dólares a 25,000 millones de dólares hoy en día. Y ni se diga de Estados Unidos para aquí. Por supuesto, ha crecido enormemente ese PAI, por así llamarle, ¿no? Casi 44,000 millones de dólares de intercambio comercial en el agro entre los 2 países. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos un comercio libre de arancel. Pero donde trabajamos muy fuerte en esta ronda y cerramos el capítulo fue en medidas sanitarias y fitosanitarias, donde tratas de agilizar los procesos para que te certifiquen de que eres libre de plagas o enfermedades. O lo que pasó con el atún en su momento, ¿no? Falta más de la mitad. Por supuesto, pero yo te diría, por ejemplo, de este track de capítulos de modernización, tenemos otros 6 o 7 que se pueden cerrar en la próxima ronda. Capítulos que mencionábamos, por ejemplo, telecomunicaciones, comercio digital, energía, competitividad es uno muy importante, servicios financieros, y también probablemente los temas ambientales. Pero hay que recordar que el avance en las negociaciones no es lineal. O sea, no quiere decir que nos tardamos 7 rondas en cerrar 6 capítulos. Y van a haber otras 7 rondas. Otras 7. Lo que empieza a suceder es que conforme vas avanzando en los temas más álgidos, se empieza a acelerar. Y lo importante en esta última ronda es que si avanzamos en la conversación de temas muy importantes como en solución de controversias, donde Estados Unidos quiere modificar los mecanismos de solución de controversias del acuerdo, nuestra postura es no desmantelar estos mecanismos, mejorarlos. Digo, los grandes títulos que se hablaba por los cuales se iba a renegociar y se abría, y Trump hablaba de tener tratados unilaterales con los 2 vecinos, no son ninguno de los que has tocado hasta ahora. O sea, ninguno de esos temas estaba en la mesa en discusión. Estaba el tema automotriz, el tema de los aranceles, nos zafamos del acero y del aluminio. ¿Cuánto falta para llegar a eso? ¿Crees que vamos a terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto o antes de las elecciones de julio con la renegociación? La postura del Gobierno de México ha sido avanzar en la negociación lo más que se pueda. El compromiso es tener la siguiente ronda, que va a ser en Estados Unidos a principios de abril. Ahí se analizará qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cerrar y se tomarán decisiones a nivel ministerial sobre lo que se esperan o no. Hemos sido claros en el sentido de que no vamos a apresurar un cierre, ni por razones políticas domésticas en México, ni por las elecciones que tiene Estados Unidos en noviembre. Es decir, es la sustancia de lo que estamos trabajando la que tiene que determinar cuándo podemos estar en condiciones de cerrar. Y nuestro punto básico para medir cuándo estaríamos listos para cerrar es si logramos modernizar el tratado, si no tuvimos retrocesos y si podemos regresar con autoridad a decir a la población en México, al Senado de la República, que tenemos un mejor tratado que el que teníamos anteriormente. ¿Con quién nos estamos sentando del otro lado? Porque a veces, y lo hemos visto en esta mesa y se ha dicho en esta mesa, hay un músculo técnico mexicano muy preparado que ha estado yendo a estas negociaciones. ¿Quiénes son en la contraparte? ¿Quiénes están del otro lado? ¿Y son los mismos? ¿Los conocen? ¿O cómo está esa parte? Eso es muy interesante porque, como hemos mencionado anteriormente, el equipo mexicano, tanto los funcionarios de gobierno, la Secretaría de Economía y el resto de la administración pública que participa, somos más de 150, entre 150 y 200 negociadores de la Administración Pública Federal que participa en cada ronda. Alrededor de 150 ejecutivos del sector privado que forman parte del cuarto de junta. Exacto. Entonces tienes un universo de más de 300 personas que tienen mucha experiencia en este tema. Funcionarios de la Secretaría de Economía, por ejemplo, que encabezan estas mesas, que tienen entre 25 y 32 años, pero tienen ya 5, 6, 7 años de experiencia. Negociaron TPP, Alianza del Pacífico, están ahorita negociando la modernización con Europa. Entonces es un equipo de gran experiencia, así como el sector privado nacional. Y del otro lado de la mesa tienes funcionarios técnicos muy sólidos de Estados Unidos y de Canadá, con los que estuvimos en las mismas negociaciones. Hace 22 años. TPP. Algunos de ellos sí, mi contraparte de Estados Unidos lo conozco desde hace 23 años, literalmente. Y muchos de ellos, que son más jóvenes,
han participado en TPP, están en los procesos de OMC y en otros procesos internacionales. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es separar los aspectos políticos, digamos, el ruido político de la negociación técnica que estamos llevando a cabo desde el punto de vista técnico. Obviamente tenemos que tomar en cuenta todo el bosque, entender qué es lo que está pasando en los diferentes niveles, pero eso no quiere decir que nos afecte la negociación como tal. El reto para mis contrapartes es que conocen muy bien el tratado, lo han defendido durante muchos años, pero además de presentar sus propuestas de mejora en todos estos capítulos que te mencionaba, que es más o menos la mitad del tratado, tienen la obligación de presentar propuestas que son contrarias en muchos sentidos y que vienen desde arriba de la administración Trump, que son contrarias a lo que ellos mismos y el gobierno de Estados Unidos apoyan los últimos 20 años. Este tema de inversión, de quitar la protección a inversiones, compras de gobierno, donde son grandes beneficiarios, tratar de retroceder en eso. Porcentaje de componentes. La parte del componente doméstico en automotriz, son temas que Estados Unidos no ha perseguido en los últimos 20 años. Entonces mis contrapartes tienen que presentar eso y es complicado defenderlo. Una mesa donde todos nos conocemos y todos sabemos cuál es el tema. Y hay un punto que creo que ha estado mucho más puesto desde el punto de vista de Canadá sobre la mesa, que no lo nombraste, que es la parte de los sueldos, o sea, armonizar la parte de el costo laboral entre los países. ¿En qué estatus está eso? Mira, ahí hemos sido muy claros al respecto. Si tú te das cuenta, la prioridad del gobierno mexicano al negociar tratados de libre comercio es, al final de cuentas, generar mejores oportunidades para sus trabajadores. Tú puedes ver que al ampliar la gama de oportunidades en los TLCs y generar más empleo en el sector exportador, estás contribuyendo al bienestar de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el salario en el sector exportador paga casi 40% más que los salarios en el resto de la economía. Pero lo mismo sigue siendo los más bajos de la región. Pero justamente por eso, porque lo que tú trabajas en términos de las oportunidades que se generan a través de un TLC, que son oportunidades laborales que pagan mejor, esa es la herramienta que tú tienes en tu disposición en un TLC. Para empezar a levantar. Para ayudar, aunado a los esfuerzos en materia de reforma laboral doméstica y de los esfuerzos de política pública doméstica para incrementar los salarios. Eso, más lo que estamos haciendo en los TLCs, te da una situación que puedes mejorar el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, además de generar empleo en el sector exportador, se está fortaleciendo todo lo que viene siendo los derechos de trabajadores, las condiciones laborales a través del capítulo laboral, que estamos pasando que sea un acuerdo paralelo, hacerlo una parte fundamental del tratado, sujeto a solución de disputas. Es decir, un capítulo con dientes, que se enfoca en seguridad en el trabajo, es decir, seguridad laboral, combate al trabajo forzado y trabajo infantil claro. Y derecho de asociación. Entonces, todo eso está plasmado en el tratado, pero por supuesto tiene que estar conectado con lo que se está haciendo a nivel doméstico. Y es a través de los esfuerzos de la reforma laboral y los esfuerzos a nivel doméstico entre diversos órdenes de gobierno y los trabajadores, por supuesto los sindicatos y las empresas, donde estamos trabajando también para incrementar los salarios. Esa es la manera en que estamos enfocando el tema. Es prioritario. Y ya como despedida me vuelvo con la primera pregunta que tenemos al principio, que eres muy optimista. No es una opción levantarse de la mesa. Estamos cada vez más lejos de levantarnos de la mesa de negociación. Así es. Yo sí creo que al final de cuentas hay que ver esta negociación como algo en donde podemos obtener un resultado positivo. Se va a requerir flexibilidad de las tres partes. Poner sobre la mesa temas muy difíciles en el sector automotriz, porque lo que perseguimos no es buscar un número en una hoja de papel donde te incrementes artificialmente el contenido regional de un vehículo. Lo que buscas es todos los elementos que puedan fortalecer la competitividad de un sector. Y la cadena entera. Entonces, la cadena, lo mismo para el sector acerero, que impacta de manera horizontal a todos los sectores. Entonces, es seguir trabajando con Estados Unidos y Canadá en cómo fortalecer la competitividad. Yo siento que en Montreal avanzamos de manera consistente y positiva en el sector automotriz, con nuevas ideas de cómo fortalecer esa competitividad. ¿Nos vamos a tardar un poco? Sí, porque es una negociación muy compleja, pero yo sí creo que al final del día puede haber luz al final del túnel. Bueno, Kenneth, muchísimas gracias. Mucha suerte el mes que viene en Washington. Regina, como siempre, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Y nos vemos aquí la semana que viene en Milenio Negocios Televisión. Muy buenas noches.